Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversamos sobre la importancia de crear riqueza y para ello nos acompañan en el panel Carlos Paredes Vélez, empresario. Gracias, Gustavo, por la apertura, por haberme invitado. Listo para... Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Dentro de unos minutos estará con nosotros José Lo Andrade, quien es analista económico y político, y desde allá se encuentra también con nosotros Analía Armijo, quien es parte de la producción de este programa. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, un gusto estar aquí una vez más. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Ampliar las oportunidades para que todos los ecuatorianos, sin distinción de su origen o entorno, sean propietarios es fundamental para el desarrollo del país. Desde luego, el acceso a la propiedad trae consigo mayor prosperidad y un amplio grado de dignidad entre los miembros de una sociedad. Hoy, en La Píldora Roja, conversamos sobre los mecanismos que pueden hacer el Ecuador un país donde las historias de éxito sean cada vez más frecuentes. En Ecuador no son pocos los círculos políticos y académicos que observan con animosidad a los emprendedores y empresarios. De hecho, el aparato estatal se dedica a perseguirlos todos los días con toda clase de trabas, regulaciones e impuestos. Desde tu perspectiva, ¿esta visión coercitiva hacia el sector productivo es sostenible? Gustavo, definitivamente que no es sostenible ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Es una visión bastante, podría decirlo así, suena muy duro, bastante extorsionadora del sector empresarial. Porque en definitiva lo que hace es extorsionar al pequeño, mediano o gran empresario para satisfacer una necesidad de gasto, y esta necesidad de gasto pues lo vemos que en todos los días son viajes, es más burocracia, es corrupción que se va entre las filas del gobierno. Por más de que haya esfuerzos sistemáticos para controlarla, siempre van a existir esto por parte del Estado. Entonces este mecanismo no es sostenible en el largo plazo. Lo que es sostenible en el largo plazo es básicamente una premisa, y es dejar al empresario en paz. ¿Dejar al empresario en paz? Dejar al empresario en paz, dejarlo que produzca, dejarlo hacer lo que sabe. Cuando tú como empresario tienes que dedicar un arsenal de personas y tienes que dedicarle horas y horas, no a pensar cómo producir, sino cómo a cumplir con el ente de control y cómo de alguna manera sacarte el grillete que ellos mismos te han puesto, es duro. Es tremendamente duro. Tú estás muy vinculado a sectores de jóvenes empresarios especialmente. Da la sensación de que mucha gente que es parte de este grupo padece esta misma situación. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que en este padecimiento estamos todos, no solamente el gran empresario, porque nosotros tenemos a veces la idea de que gran empresario son los rights con la favorita, que son de Prati con los almacenes de Prati, que son los millonarios. En esta colada de extorsión realmente es a todos, es al pequeño empresario que tiene su pequeño negocio, que quiere formalizar, que quiere hacer las cosas bien, y te topas con el SRI en el cual te pide una clave y esa clave demora un sinnúmero de días, un sinnúmero de horas. Tienes que contratar un contador y el contador se demora días y días y días por cuanto genera una facturación adicional a lo que tú tenías previsto. Tienes que ir al IES y eso también se generan claves, se generan cosas, se generan tramitologías que en definitiva te termina ahogando porque tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanto? ¿Cuándo para estoy aquí, Gustavo? No para nunca. Nunca. Esa es la respuesta. Bienvenido, José Lo. Gracias por acompañarnos en el panel esta tarde. Estamos conversando un poco sobre si esta visión coercitiva de los políticos hacia el sector productivo es sostenible en el tiempo. Bueno, definitivamente no, y de hecho esa sostenibilidad se refleja en las bajas tasas de crecimiento que tenemos en la economía latinoamericana y en particular en la ecuatoriana. O sea, toda esa gestión, todo ese peso de la burocracia, todo este tipo de políticas erradas, toda esta tramitología y el peso que ejerce sobre el sector privado, pues lo está asfixiando. O sea, o cambiamos el rumbo
o condenamos al Ecuador y a los ecuatorianos en él a no tener mayores oportunidades, a rezagarse en el tren de la historia, a ver cómo otros países avanzan y nosotros vamos quedando la cola. Nosotros no hicimos la tarea en el pasado, pero eso no quiere decir que esté vedada para siempre esto de hacer la tarea, esto de emprender el camino que es necesario para transitar hacia el desarrollo o hacia mayores tasas de crecimiento y con él más oportunidades para el Ecuador. O sea, lo hicimos mal, pero podemos cambiar de rumbo y eso podría ser, al menos anotarse en la lista de buenas intenciones al fin de año, así como la gente se plantea hacer dieta y tener, no sé, y emprender determinados proyectos para el 2020. Es algo que tenemos que hacer definitivamente por el bien de los ecuatorianos y de las futuras generaciones. Para que Ecuador pueda progresar, es fundamental que los comerciantes, profesionales, emprendedores, la gente joven y especialmente aquellos que trabajan en la informalidad sean parte de una economía que los incluya productivamente. Entonces, ¿cuáles son las reformas que necesita el país para que el ciudadano a pie pueda salir adelante por sus propios medios? Más allá del tema de la informalidad, es que la gente no quiere ser formal por toda la asfixia que existe en el aparato estatal. ¿Cómo tú vas a querer ser formal si al momento de querer formal te cae el SRI, te cae el IE, te caen los organismos de control, te cae la super de compañías, te cae toda la tramitología que tú tienes que hacer? Entonces es más fácil para un empresario que recién empieza con tu pequeño negocio decir, sabes que me mantengo mejor escondido, porque si me pongo visible todo el mundo cree que soy el supermillonario en el cual tengo que cargármele para poderle poner impuestos, ponerle trabas, ponerle tasas y ponerle... Y pobre de ti que te vaya bien. Porque en ese momento en realidad ya no solamente está en la lista negra, sino en la lista negra VIP, donde dicen, es a él, y te señalan, lo único que falta es que digan tu nombre y apellido, es a él a quien nos le vamos a cargar, no se preocupen ecuatorianos, que es a él a quien le vamos a cobrar. Entonces ese empresario que algo de éxito tiene, gracias a que el consumidor le está diciendo, estás haciendo las cosas bien, qué excelente servicio, cómo has cambiado mi vida a partir del producto, del bien o de lo que estás haciendo, es a ese que le está diciendo, mira, te tenemos en la mira, tú estás en toda reforma tributaria existente, siempre pensamos en ti, pero no para ayudarte, sino para asfixiarte. O sea, es un tipo, este emprendedor, este empresario que constituye y hace realidad los sueños de la gente, es aquel que le están diciendo, a ti te vamos a sacar la madre, solo a ti. ¿Ya? Ni pienses que te vas a librar de esta nueva reforma tributaria, en todas estás tú. Así es. Y eso espanta, pues, eso explica al fin del día por qué es que estamos mal. Pero bueno, entrando un poquito en materia, ¿cuáles son las reformas que, digamos, ustedes les recomendarían como empresarios, como emprendedores, para que el último año del gobierno que está entrando en su recta final deje haciendo la tarea antes de irse? ¿Cuáles serían esas reformas o en qué camino deberían ir? Para mí una de esas reformas debe ser la cantidad de días en la creación de empresas, por ejemplo. Otra de las reformas que debe haber una ley de quiebras, una ley en que permita a las compañías, el momento en que enfrentan dificultades, cerrar dignamente. Hoy en día tú vas a cerrar una compañía y se requiere una N cantidad de trámites que tú no tienes idea. Realmente me decían los abogados, estaba conversando con ellos, es más fácil aperturar una compañía que cerrarla. O sea, es una cantidad de trámites. Con lo difícil que ya es abrir una compañía. Eso te iba a decir. Con lo difícil que ya es abrir una compañía, es más fácil abrir una compañía que cerrarla. Entonces esas cosas tienen que cambiar. Es terrible. Mira, yo creo que los empresarios nos quedamos pendientes, nos quedamos así como chuta en una eterna espera con esto de la reforma laboral que se venía, que no era lo máximo, pero al menos era algo ahí para mejorar un poco las cosas. Está pendiente el tema de la flexibilidad laboral en todo el sentido. O sea, contrato por horas es necesario, justo es necesario. La misma tercerización, que palabra vedada en el Ecuador, es necesaria porque hay empresas que lo que hacen es dedicarse a reclutar personal, a escoger el perfil, al intermediar entre una empresa que tiene, no sé, la labor de producir cachitos y que no tiene ni necesita un departamento de recursos humanos para la actividad y el giro empresarial que tiene. Entonces, claro, tercerizan, destinan en otro, llaman a una empresa que sí se especializa para esto, para decirle, mira, yo necesito este tipo de profesional, necesito este tipo de perfil, te puedes encargar tú de seleccionarlo, de entrevistarlo, de reclutarlo y de facilitarme ese nombre, claro, lógico, previo pago o un acuerdo que tengas con esa empresa. O sea, eso es necesario. Solamente a los socialistas del siglo XXI se les puede ocurrir que eso era una mala idea y claro, con esto entorpecieron más la relación laboral.
Luego viene el tema del contrato, no solo por horas, o mejor dicho, no solamente el tema del salario por horas, sino un contrato que no sea eterno. Po. Si hasta los matrimonios se acaban. José lo decía, el amor acaba. Entonces no podemos creer que también una relación laboral tiene que existir por siempre. Yo decía en este espacio la vez pasada que el 90% de las empresas que empiecen hoy, dentro de un año no van a estar. Y el 99% de las empresas que empiecen hoy, dentro de 10 años, no van a estar en el mercado. Así que si las probabilidades de que tú te arruines, de que quiebres o de que las cosas salgan mal son del 90% para el primer año, no puedes, después de haber firmado un contrato con alguien que pasa más de 3 meses, tenerlo contratado de por vida. Es así de sencillo. Y claro, como el emprendedor sabe que ese riesgo se está corriendo, pues lógicamente dice, ¿sabes qué? La verdad es que prefiero guardar mi dinerito en el banco, no gano mucho, de hecho estoy perdiendo, pero prefiero eso a vivir el infierno que viven los empresarios, porque como bien anotaba un amigo nuestro el otro día en un micrófono similar a el empresario en el Ecuador es un superviviente, ¿ya? Y es una persona que hace de todo para sobrevivir, pese a todo lo que el gobierno hace para asfixiarlo, ¿eh? Porque eso es en realidad lo que los gobiernos hacen. ¿Sabes qué? Son los empresarios Rambo, disculpen. Yo estoy pensando en aquel empresario que tuvo problemas de flujo de caja ahora para pagar el bono navideño, por ejemplo. O que no vendió lo suficiente y que, digamos, está cerrando el año de pronto con pérdidas. Imagínate, el otro día estaba viendo, todo dice, bueno, en el paro que hubo perdimos todos, ¿no? Perdimos todos los empresarios. Así estaba es. viendo el reportaje de un heladero. Vendía helados afuera de un distrito de Durán. Ajá. Decía, esa semana que no vendía helados. Y como no vendía helados, no pude alimentar a mi familia. ¿Te imaginas eso? No, sí, terrible. Hasta el día de hoy yo también estoy pagando las consecuencias de esa cuestión. O sea, seguimos pagando las consecuencias de las malas administraciones y de las malas cosas que se vienen haciendo en el país. De las malas políticas. De las malas políticas. En efecto, bueno, pero como dije al principio, todavía estamos a punto de cambiar. Y no sé si este gobierno lo haga, pero honestamente no espero mucho de él. Digamos que haya una transición pacífica ya es deseable. Pero al menos para el 2021, los ecuatorianos debemos pensar bien acerca de quién o qué tipo de ideas tienen que gobernar al país. Y ahorita que lo planteo así, ¿quién o qué tipo de ideas? La pregunta es, ¿qué tipo de ideas tienen que dirigir al país? Es que básicamente 2020 es un año electoral. Es un año donde cada vez más y más vamos a ver políticos en televisión, haciendo recorridos, invirtiendo cuñas publicitarias, en espacios digitales. Pero muchos de estos políticos no están pensando en función del país, sino que están pensando en su círculo y en ellos mismos. Bueno, lamentablemente esto es así y tenemos que entenderlo. Les doy un consejo a las personas que nos escuchan. Hay algo que se llama Public Choice, que es la teoría de la opción pública y que básicamente utiliza instrumentos económicos para analizar por qué los políticos obran como obran, por qué tenemos el tipo de resultados que tenemos. Y entre otras cosas te dice, bueno, que no hay que esperar mucho. Y dado que no hay que esperar mucho a estos señores que no se van a comportar como ángeles, pues lo que tenemos que hacer es limitar el poder del gobierno, darle funciones muy específicas y de hecho evitar que se meta en todo, que es exactamente lo contrario del plan toda una vida del presidente en funciones. Tú decías, Carlos, la principal, digamos, lo que deberían hacer los gobiernos con respecto a los empresarios es dejarlos en paz. Pero ¿cómo deja en paz el próximo gobierno a los empresarios desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, disminuyendo la tramitología, hacer que toda la tramitología sea en línea, hacer que los procesos sean mucho más ágiles en el tema de burocrático. Está demostrado y bajo indicadores de que los gobiernos que más influyen en la economía son los gobiernos que menos crecen. Entonces deberíamos tener esto súper claro. Ahorita en economía no se debe inventar nada, ya está todo inventado. Están los países que crecen y los países que no crecen. Están regiones que están teniendo un éxito enorme y están regiones que estamos retrasadas. Y América Latina es una de esas regiones. Estamos súper retrasados con respecto al resto de regiones del mundo y tenemos que sincerarlo y tenemos que decir la verdad. El socialismo no funciona. No funciona. No funcionó y no funcionará. O sea, así es sencillo, ¿no? Ahorita que tú mencionabas de los que crecen y los que no crecen, ¿no? Definitivamente están los que están avanzando. Hace un par de años atrás nosotros estábamos entre los que estaban retrocediendo. Y ahorita sencillamente estamos hechos los muertos. Así estamos O sea, si Ecuador es un muerto, ¿Argentina qué es?
Córchale, yo no sé si es zombie, pero ese se está descomponiendo. Nosotros simulamos ser un muerto, ese se está descomponiendo. Ese sí se murió. Conversábamos brevemente de este tema con Carlos antes de entrar a los micrófonos, y es básicamente, Argentina tiene un problema que se llama el peronismo. Es una religión que domina las mentes y los corazones. Es una variante del socialismo. Sí, sí. Es un nombre para el socialismo. Es el socialismo a la Argentina. Claro, es el socialismo a la Argentina. O sea, definitivamente. Uy, Dios mío, o sea, es una religión que ha conquistado las mentes y los corazones de los argentinos hace 70 años. Sí, lamentablemente es así. Yo he tenido oportunidad de estar en Argentina en estos 2 últimos años 3 veces y es gravísimo. Tú le preguntas al taxista y el taxista te dice, es que queremos que nos lo den todo. Y yo, no, hombre, ya le preguntaba a un amigo, de hecho a un Uber, y le digo, oye, ¿y cómo va la cosa? Me dice, no, aquí está todo mal. Imagínate que les están regalando casas a las personas y no las quieren. ¿Cómo? O sea, regalando casas nuevas. Sí. Y no las quieren, sí. Lo que pasa es que donde están viviendo no solamente que tienen casa gratis, sino luz gratis, teléfono gratis, agua gratis. Y no quieren trasladarse a las nuevas casas a menos de que le des todo lo que acabo de decirte. Chuta, o sea, eso es grave. O sea, ya que te estén dando una casa y no digas, bueno, por lo menos voy a pagar la luz y el agua. Por Dios, o sea. Es que básicamente Argentina, imagínate el Ecuador. Todos sabemos que el correísmo fue una banda delictiva, un desastre, sí. Ya, pero imagínate que en Ecuador el correísmo se convierte en una religión. No. Ahí me vuelvo ateo. Y que conquiste la mente de los ecuatorianos y el corazón de los ecuatorianos por 70 años. Bueno, sí. Eso es Argentina. No. Eso es Argentina. Sí, es gravísimo, porque incluso, y de hecho esto pasa en América Latina, ¿no? Incluso los que hacen oposición, hoy por hoy adoptan el idioma de la izquierda, comienzan a hablar de, no, que vamos a disminuir las desigualdades, como si la desigualdad fuera algo malo per se. O sea, en tu casa, papá, mamá, hijos, o sea, y tus hermanos, todos tuvieron resultados diferentes. O sea, fueron educados de la misma manera, tuvieron los mismos valores, la misma religión o no religión, se crearon en el mismo barrio, tienen los mismos amigos, fueron al mismo colegio, básicamente la misma universidad, tenían todo, así, el mismo punto de partida en esencia, y tienes resultados diferentes. ¿Por qué? Porque esa desigualdad es natural. Porque todos tenemos suerte diferente, talentos diferentes, niveles de esfuerzo, niveles de compromiso. Hay gente que simplemente toma la ruta equivocada y bueno, y está bien aconsejarlo, pero no tenemos que ir a salvarlo toda una vida. O sea, la gente tiene que aprender de sus errores. ¿Qué te gustaría escuchar de un político en 2020 en campaña? ¿Qué te gustaría escuchar con respecto a las reformas que quiera proponer el sector productivo? Bueno, me está invitando a soñar y me estoy emocionando. La lista de Papá Noel está a la vuelta de la esquina, así que bueno, si viene Papá Noel y me dijera qué es lo que desearía que los políticos me dijeran, me encantaría, por ejemplo, como empresario, que diga que hay una apertura de mercados. Me gustaría que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Creo que eso va a permitir incrementar las exportaciones, va a permitir que el tamaño de la torta se haga más grande y que podamos dividir esa torta en pedazos más grandes para cada uno de la población. Me gustaría que me digan que va a haber un tema de flexibilización laboral, que no vamos a estar tan rígidos en el tema de flexibilización laboral. Me gustaría saber de que toda la tramitología que actualmente es engorrosa y es absurda se haga en línea y se haga a través de la computadora y se disminuya el número de días. Me gustaría haber creado un organismo de competitividad a nivel nacional en el que podamos evaluar los indicadores del Doing Business para poder ver como Ecuador qué es lo que necesitamos para el futuro. Eso me gustaría. ¿Qué hay que cortar para que seamos más competitivos? Que hay que cortar para que seamos más competitivos, exactamente. Somos un país tremendamente burocrático. Me gustaría ver el aparato estatal reducido. Me gustaría ver que los ministerios están cada vez más reduciéndose porque están dejando a la gente hacer lo que hacen naturalmente, que es producir. No, realmente es una economía estancada, es una economía que no crece, es una economía donde las oportunidades son escasas, donde la gente está frustrada. Es lamentable lo que pasa con nuestro país. Sin embargo, tiene salida. Desde luego. Y la salida pasa por adoptar las reformas correctas, las políticas públicas adecuadas. O sea, sí, en efecto, como decías hace un momento, lo único que hay que hacer es mirar en el mapa, a ver quiénes lo hicieron bien, quiénes lo hicieron mal, y luego preguntarte qué hicieron los que lo hicieron bien.
Y vamos y tomamos esa vía. Pero sí es tan sencillo, José. O sea, en realidad es O sea, sencillísimo. Hay un libro que se llama Economía en una lección, es un libro sumamente pequeño, 120 páginas, lo entiende cualquier persona. En ese libro se encuentran contenidos varios principios económicos que desmitifican aquello que normalmente asumimos es necesario hacer desde el gobierno. Por ejemplo, controlar una tasa de interés. Cuando controlas la tasa de interés, las cosas van mal. Controlar los salarios. Cuando controlas los salarios, las cosas van mal. Y cuando le pides al gobierno que haga de todo, pues las cosas regularmente caminan mal. Así que lo que hay que hacer es replantearse qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Y bueno, dos cosas, ¿no? Una, poner a la economía primero y a las finanzas públicas después. Y el gobierno lo único que ha hecho es tratar de solucionar el problema de las finanzas públicas. Y luego dos, pues entender cuáles son esas reformas económicas que han adoptado o asimilado los países que prosperan. Existen. Yo pienso, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, yo pienso en las reformas que tomó Nueva Zelanda en los años 90, después de ser un desastre económico, un país que se estaba cayendo a pedazos, y hoy es uno de los países más prósperos del mundo. Sí, o sea, es que hay países que lo lograron y en relativo poco tiempo. Así o sea, es. mira, Estonia también. O sea, ejemplos existen, pero definitivamente no son ni Cuba, ni son Venezuela, ni somos Nicaragua. O sea, Estonia, Nueva Zelanda, Georgia. Están ahí, la República Checa, o sea, Ruanda. Por todos lados existe evidencia que se pueden hacer las cosas bien. ¿Algo querías decir? sí, me permite un último deseo, Papá Noel. Por favor, adelante. El Estado venda tanta empresa que tiene. No entiendo por qué el Estado tiene tanta empresa que ha metido del siglo. Claro, es que ni siquiera se merece llamar empresa esas cosas que generan, o sea, son ruinosas, o sea, más caro, o sea, cerrarlo es el mejor negocio, así no las vendas en algunos casos, porque son un despilfarro enorme de billetes, o sea, son como, no sé, o sea, no sirven para nada, por Dios, hay que decirlo siempre, no sirven para nada, así que es hora de deshacernos de alguna de esas empresas ruinosas. Y número dos, pues el gobierno no debe ser telefonista, no tiene que ser petrolero, no tiene que manejar, ni transporte, no tiene que hacer nada más claro. El gobierno tiene que dar justicia, brindar seguridad, señores, cosas que de hecho hace mal. Correcto. Justicia, seguridad y de pronto salud, educación, con Algo, variantes incorporando al sector privado. Desde luego. Pero de ninguna manera tiene que ser aerolínea, de ninguna manera tiene que ser O sea, compañía porque telefónica, todo lo hace mal. porque lo hace mal, porque pierde dinero Ajá. y la factura la pagamos nosotros, En los ciudadanos. efecto. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el capitalismo popular es un concepto que los dirigentes políticos y la comunidad empresarial deberían prestar atención con detalle. Este sistema se constituye en un pilar clave para alcanzar propósitos económicos, sociales y políticos. Concretamente, promueve la inversión, mejora el gobierno de las empresas, aumenta el número de propietarios y, por encima de todo, eleva el grado de libertad de la sociedad. Esta es una aspiración fundamental a la cual no deberíamos ser ajenos los ecuatorianos. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este valioso panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos.